Sí, antecedentes muy importantes de las mujeres en la participación política y en esta lucha por el voto femenino, pues hay un contexto muy general. Cuando tú ves muchos de esos recuentos históricos, pues hablan principalmente de la presencia de algunas mujeres como Juana Gutiérrez de Mendoza, Hermila Galindo, por ejemplo Elisa Acuña, que es una mujer hidalguense, pues ellas desde 1908, 1909 ya hacían votos, ya hacían una presencia importante, marchas, para pedir la participación política de las mujeres. En 1975, por primera vez, el Congreso del Estado tiene 2 mujeres en la legislatura. Sin embargo, en 1975 desaparecen los poderes del Estado y entonces a la siguiente elección volvemos al número de una mujer. Y así se va a mantener hasta 1996, cuando por primera vez la legislatura tiene 6 mujeres. Y van a pasar de 96 a 2013, pues más de una década, para que eventualmente tengamos casi el 30% de mujeres en la legislatura. Aquí en el estado de Hidalgo hay una mujer muy representativa que fue Enriqueta Monsalvo. Enriqueta Monsalvo, pues yo la llamaría una luchadora social hidalguense que, siendo una jovencita, escucha, sabe de esta situación de luchar por el voto femenino y se va a la Ciudad de México. Y pues participa en unas marchas, escucha a las mujeres significativas de esa época y ella se compromete a traer mujeres de Hidalgo al estado, al Distrito Federal, pues para pedir el voto de las mujeres. Hoy cuando hablamos de que tenemos un proceso electoral, de que las mujeres votamos, de que las mujeres somos susceptibles de poder ser elegidas para representar a la población como diputadas, como senadoras, o la posibilidad de ser gobernadoras que hemos tenido en México, o bien regidoras o presidentas municipales, pues pensamos generalmente en las leyes y en el contexto actual, pero pocas ocasiones reflexionamos sobre el antecedente para que esto fuera posible. Y ese ámbito no es otro más que la guerra de independencia. Allí es cuando por primera ocasión la mujer va a ser partícipe de toma de decisiones, aunque no sea explícito, pero de alguna manera está involucrada. El caso que mejor conocemos y que está debidamente documentado es el de doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Qué hubiera sido de este país mucho mejor si esta libertad que se le dio a la mujer de participar hubiera sido, digamos, coincidente con la independencia? En la independencia tuvieron mujeres destacadísimas. Yo tengo una relación de 20 mujeres que participaron en la guerra de independencia. Y aquí en Hidalgo, en Huichapan, doña Manuelita Paz, las familiares de los Villagrán, participaron en esa, fueron hasta fusiladas a veces. Otra mujer muy conocida es Eleona Vicario, que igual que Josefa Ortiz de Domínguez tuvo que estar recluida, perdió su libertad por involucrarse en la insurgencia. Los insurgentes eran hombres con familias. Había mujeres en esas familias, hermanas, madres, esposas, hijas, que se tenían que involucrar aunque fuera de manera indirecta. Hay una historia encantadora de la primera mujer en este país, esto fue en México, que se pudo titular de medicina, y le diré rápidamente qué pasó. Siempre la discriminaron en la escuela de medicina. Los doctores decían, ¿qué está haciendo esta señora aquí? ¿Quién la dejó entrar a estudiar medicina? Y así la discriminaron. Ella estuvo luche y luche, se amparó precisamente en don Porfirio, y don Porfirio la respaldó un poco y terminó la carrera. Y cuando se iba a titular, el día de la titulación, le habían colocado uno de los más pequeños y oscuros salones de la escuela de medicina, para que era la mujer que vaya ahí, esa que tiene, y se va a titular porque ya nos obligaron, ¿verdad? Porque exíjanle mucho en su examen, nada más que la señora era muy brillante. Y le avisó al secretario particular de don Porfirio Díaz que se iba a titular ese día en la tarde en la escuela de medicina, y don Porfirio dijo, voy, dígale que voy a estar presente.
Cuando en la escuela supieron, pues cambiaron y entonces le dieron el mejor lugar, los reflectores y las luces, y se recibió con brillantez, porque era una persona muy brillante. Es la primera mujer doctora en México hasta el final del siglo XIX, ¿no? Entonces imagínense cómo estaba todo. Y eso era en el Distrito Federal. Imagínense en la provincia era peor, ¿no? Pero después viene la Revolución Mexicana, y la Revolución Mexicana por sí, de facto, es un asunto violento, masculino, de guerra. La participación de la mujer en la revolución es importantísima, porque es la primera revolución en el mundo en que la mujer va con su Juan. Bueno, la musicografía nos dice que hay varias canciones dedicadas a las mujeres que están luchando en la revolución, ¿verdad? Marieta, la Adelita, la rielera, yo soy rielera y tengo mi Juan. Bueno, eso es importante, pero pues ese es simplemente una solidaridad con el varón. La mujer consciente de las desigualdades económicas, que no podían ni darle de comer a sus hijos. Después, bueno, pues sobreviene el movimiento revolucionario y como todos sabemos, porque inclusive hay películas que se han hecho al respecto, que vemos con cierta frecuencia en la televisión, bueno, tenemos mujeres que no solamente pues van como dice la canción, ¿no? Yo soy rielera y tengo mi Juan. O sea, no solamente están junto a la tropa cocinando, curando enfermos, no sé, haciendo menesteres propios de la mujer, sino que hay quienes adicionalmente están en la trinchera. Hay coronelas, hay generalas, hay expedientes y fotografías documentados de estas mujeres que participan. Cuando le anuncian que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Yo quiero, por ejemplo, recordar a Margarita Michelena, que es originaria de Pachuca Hidalgo y que se fue a estudiar precisamente a México y a la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional, y que fue una destacadísima poeta, escritora, comentarista política. Margarita Michelena era una amante de la palabra. Bueno, pues la Constitución de 1824 considera a la mujer, evidentemente, para fines de sus garantías individuales, pero no están consideradas las condiciones de participación política que hoy en nuestra Constitución vigente sí tenemos las mujeres. Estamos hablando, desde luego, de un patrón cultural, generacional, que cuesta mucho trabajo remontar. En este tipo de inquietudes que se van dando gradualmente, hay muchas plumas de diversas mujeres. Para el caso del estado de Hidalgo, tenemos una profesora de educación primaria, la profesora Elisa Acuña Rossetti, cuyos restos descansan en la rotonda de Hidalguenses Ilustres. ¿Por qué? Porque justamente fue una de las primeras mujeres que escribe textos, no solamente ya dirigidos a mujeres, sino dirigidos a todos aquellos que la puedan leer, aunque ciertamente se enmarcan inicialmente en publicaciones de mujeres. Y hay otras muchas, por ejemplo, la maestra María Vargas de Ita, que nació en Zacualtipán, Hidalgo, en 1915, y a los 15 años, 28 años ya estaba trabajando, digamos, en los años 30, y fue destacadísima porque no solamente fue importante en Hidalgo, sino a nivel nacional. Tuvo condecoraciones del presidente Miguel Alemán, del presidente Díaz Ordaz. Y entonces, finalmente, en 1947, se modifica la Constitución para que en efecto pueda haber la participación de la mujer, que pueda votar y que pueda ser elegida dentro del ámbito municipal, es decir, como regidora o como presidenta municipal. Pero si hablamos del ámbito cultural, el ámbito artístico, esto está innato en la mujer mexicana. La cuestión artística, bueno, a partir de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La 10ª musa en el siglo XVIII. De ahí para acá, la mujer tiene una participación muy, muy intensa en el ámbito artístico por su propia sensibilidad, ¿no? Y ya en el siglo XX destacan, por ejemplo, la poeta
Elia Paz Rivera. Ella era su familia de Huichapan, su padre era el ingeniero Narciso Paz, ingeniero de minas. Las firmas que se recabaron de mujeres en apoyo al candidato hicieron que fuera posible finalmente. La mujer no votaba en ese momento para las elecciones de presidente de la República, pero sí podía recabar firmas y sí podían evidenciarle su apoyo al candidato Ruiz Cortines, que finalmente es el que, una vez que llega al Poder Ejecutivo de la Nación, promueve la iniciativa para que finalmente en 1953 se promulgue las disposiciones para que se pueda modificar la Constitución y que efectivamente las mujeres tengamos el derecho, no solamente para procesos municipales, sino también los estatales y los nacionales, de poder participar votando y de que efectivamente podamos ser sujetas de elección popular. Sí, desde luego que hay casos emblemáticos. Creo que el de las dos primeras alcaldesas en 1952, Catalina Ortiz en Alfagayucan y Amparo Muñoz en Tasquillo, son desde luego una referencia muy importante. Aurora Espínola, la primera mujer regidora en la Asamblea Municipal de Pachuca, también en 1952, es un referente muy importante. También está, no digamos de mencionar, a doña Elisa Vargas Lugo, que nace en Pachuca, que se va a estudiar igual a la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras y estudia Historia del Arte. Y se está considerada la más importante doctora en Historia del Arte en México. Bueno, emblemática también, yo diría que es Julieta Guevara, la primera mujer senadora por el estado de Hidalgo. Emblemática Estela Rojas también lo es, y regreso a ella porque es, en términos prácticos, la primera mujer candidata a gobernador, precisamente cuando en 1975 desaparecen los poderes y el presidente Luis Echeverría la presenta como candidata en la terna para que el Senado elija al gobernador interino. Y luego está Xóchitl Gálvez, que es la única mujer candidata por un partido hasta ahora de la oposición que hemos tenido para ser gobernadora. Añadiría yo otro caso que me parece emblemático por ser la capital del estado, y es el de Geraldina García, que es la primera alcaldesa. Romper con la misoginia, con el machismo, con el patriarcado, se ha ido logrando. Porque digo, ahorita ya estamos en el siglo XXI, y digo, si volteamos la mirada te das cuenta que las mujeres están avanzando y están avanzando junto con los hombres. Sigue costando mucho trabajo porque en esta mirada optimista digo, sí, ya hay una candidata a gobernadora, ya hay presidentas municipales, ya hay mujeres diputadas, pero si volteo para acá, sigue habiendo mujeres que mueren en cuestiones violentas, terribles por el simple hecho de ser mujeres, sigue habiendo mujeres que las casan sin preguntarles a los 12, 13 años, niñas que tienen hijos a los 15 años, entonces, bueno, ¿cómo es esa situación? Pues yo sigo insistiendo, es la sensibilización. Pianista María Teresa Rodríguez, y es muy destacada, estudió aquí sus primeros años de piano y después pues al conservatorio. Y ha hecho una carrera, doña María Teresa Rodríguez anda ya a más de los 80 años, pues tiene 70 años tocando el piano. Está también la pintora y grabadora Cecilia Chester, que es de origen inglés. Ella, bueno, pues desde 1961 ha hecho exposiciones colectivas. También tenemos una cantante de otomí,
porque en el Valle del Mezquital prevalece todavía la lengua otomí, la lengua ñañú, que además es una lengua muy bella, muy fonética, ¿no? Y entonces Consuelo Paulín, que nació por el año de 1935, se empezó a dedicar por 35 en la radio naciente de México, cuando empezó a nacer la W y la XQ, a cantar en otomí. También tenemos una escritora, María Amparo Escandón, que nació en Tulancingo. Bueno, es una mujer que ha sido nombrada por la revista Writer to Watch, que quiere decir escritor que observar, ¿no? Por la revista Newsweek en 1999. Esta es una mujer escritora, pero de altos vuelos. La pintora y escultora, también artista plástica, Ana Teresa Fierro, nació aquí en un pueblecito que está entre México y Pachuca, que se llama Tolcayuca. Está, digamos, lo que se llama en el Valle de Tizayuca, ¿no? Nació en 1926 y bueno, pues ella ha destacado mucho también porque fue ayudante de Diego Rivera en sus murales. Otro caso emblemático que debemos tener muy presente es el de la primera mujer que ocupa una curul en el Congreso del Estado. Es Olga Trevedan Cravioto, una abogada pachuqueña que es elegida en 1966 para integrar la 45ª legislatura representando al distrito de Apan. Y es emblemático también porque, según ella misma refiere, no termina su mandato, no termina el periodo constitucional porque se casa. Y estos aspectos también son importantes de tomarse en cuenta cuando hablamos del desempeño político de las mujeres, su vida familiar. Hay una actriz que se llama Rosa Furman. Rosa es de Pachuca, Hidalgo, y esta sí actuó en muchas obras no solamente de teatro, sino de cine, como Pedro Páramo, como Divinas Palabras. Ha actuado acompañando a Anthony Quinn, a Shirley MacLaine y a otros, a Robert Mitchum, actorazos de Hollywood, ¿no? Rosa Furman, pachuqueña, llegó a actuar en Hollywood y todo. La segunda senadora que tuvimos fue María Cruz García, y para ello tuvieron que pasar muchos años, pero fue un periodo muy breve. Es muy importante, como digo, que señalemos que la magistrada Marta Martínez Guarneros ha sido la primera mujer proveniente del Tribunal Electoral del Estado que se integra a una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es, sí, efectivamente, ya tenemos la ley desde 1947 para que las mujeres puedan ser elegidas o bien como regidoras o bien como presidentas municipales. ¿Qué es lo que quiero remarcar? Que la ley exista no es lo único que hace posible que la mujer participe. Es el sensibilizar a esta sociedad de que crea en sus mujeres, que les puedas tú demostrar con el discurso, con el ejercicio, con la práctica, con la tarea cotidiana de lo que pueden ir logrando las mujeres. Creo entonces que una de las vías más acertadas para empezar a cambiar este patrón cultural tendría que ser la educación. Hoy tenemos las puertas abiertas. Una transformación que se logre de las mujeres dentro de estos ámbitos es muy compleja. Yo te puedo asegurar que las feministas más convencidas siempre tenemos un momento en que dudamos. Hoy lo que nos tiene que involucrar y llevar a que pueda crecer el número de mujeres participantes en emitir su voto y en poder ser elegidas, las dos cosas, bueno, es que efectivamente nos involucremos, ¿no?, en la lucha cotidiana, en la lucha de todos los días. Da vergüenza hablar de que el derecho al voto de la mujer se da a mitad del siglo XX, ¿no? En la presidencia de don Adolfo Ruiz Cortines, porque dicen, bueno, ¿y antes qué? ¿Cómo es posible que para esas fechas México tenía 130 años de ser país? Dejo una reflexión final en esta oportunidad y no quiero que sea el lugar común de una felicitación a las mujeres. Preferiría hacerles un llamado para que redoblen sus esfuerzos y de esa manera ocupen el empoderamiento, el lugar en las grandes decisiones que deben tener para beneficio de ustedes las mujeres y de nosotros los varones. Pues es muy significativo y en nuestro estado es muy representativo, ¿no? Hay nombres de mujeres que ya están ahí presentes, mujeres que han logrado muchas cosas para nuestro estado, entonces yo considero que
esa participación política es significativa, que tenemos muchos retos, pero que estamos cerrando, ahorita podríamos decir, de una participación pues llena de orgullo, de presencia, pero sobre todo de inspiración, porque hay jóvenes que pues están considerándose no solamente ciudadanas, sino se están viendo en toma de decisiones para que nuestro estado mejore y obviamente pues nuestro país. El día de las elecciones para las mujeres hidalguenses es un día histórico. Por primera vez en toda nuestra entidad existe una propuesta paritaria en las candidaturas a las diputaciones y a los ayuntamientos. El 50% de las candidaturas estarán encabezadas por mujeres, ejerciendo así un derecho fundamental, el derecho a votar y a ser votadas, el derecho a elegir y a ser electas. Las mujeres representamos más de la mitad de la población. La democracia exige la paridad en la representación y en la administración de las naciones, una conquista que no ha terminado. La lucha sigue en pie, día a día, para conseguir la igualdad de circunstancias entre mujeres y hombres, pero hace falta más participación y más apoyo de la propia sociedad. La lucha continúa y hoy, con tu participación, celebramos nuestro avance.